Vamos a ir a la palabra de Dios mejor que, porque estoy hablando mucho, ¿verdad? Dejemos que hable la palabra. Segunda Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto dice, ahora empieza la ensalada rusa. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. ¿Por qué no estaba primero el amor? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta que quiero hacerles a ustedes y a los que están ahí en las redes, ¿conoces la medida de fe que uno tiene? ¿Cómo podemos saber nosotros? ¿Cómo la medimos la medida de fe? Porque entre cristianos nos juntamos y escuchamos que alguien habla y tiene más fe que yo. Yo me imagino que otros tienen más fe y creen más cosas que yo digo, pero este está loco, digo yo. Mira lo que cree. Y esos son grados, medida de fe que el Señor nos va llevando día tras día, día tras día, día tras día. La segunda pregunta que yo quisiera hacerle, ¿a quién le escribió el apóstol Pedro esto? ¿Y por qué se lo escribe? Que hay que añadir a nuestra fe tantas cosas. ¿Fe no es fe? ¿Por qué yo tengo que añadir cosas? ¿A quién le escribió Pedro apóstol? Le escribe a los judíos. Y él declaró que estaba escribiendo a los que, a los que realmente han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Vamos al contexto, siempre hay que ir al contexto cuando uno predica, porque si no, no entendemos el libro. En 2 Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire usted, a los judíos le escribe. El apóstol Pedro fue un apóstol a los judíos, Pablo a los gentiles. Ahora, él le escribe a los judíos, póngase a pensar un poquito. Era el tema que estábamos tratando esta mañana en Pregúntale al Pastor. Él escribe a los judíos. Los judíos se creen que es el pueblo escogido de Dios. Los judíos se creen que no tienen nada que aprender. Ellos piensan que ya lo saben todo. ¿Y cómo viene el apóstol Pedro ahora y les quiere enseñar a los judíos una fe? ¿Qué fe le quiere enseñar Pedro? Notemos que inicia la escritura con la frase Pedro, siervo, y después dice apóstol. Y un apóstol es una persona que abre obras. Un enviado a abrir obras. Pedro estaba enviando a abrir obras a los judíos. ¿Qué obras? Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y si alguien no puede ser un verdadero siervo del Señor, entonces no podrá ser un buen apóstol. Porque la palabra apóstol confunde a muchos, el ministerio apostólico, porque piensa que es un grado de jerarquía que el hombre se atribuye por sí mismo. Y no es así. Un apóstol, de acuerdo a la palabra de Dios, es una persona que Dios la prepara para abrir obras, abrir otras obras. Por eso el apóstol Pablo abría obras. En sus 3 viajes misioneros, Pablo se cansó de abrir obras, por eso le dicen apóstol. Ahora, los apóstoles no son electos por los hombres, sino por Dios. Y cuando Dios elige a una persona, la capacita y la sostiene y lo envía a abrir obras. Pedro da un mensaje claro a la iglesia, y es este el mensaje. Y le dice, judíos y gentiles son salvos basados en la fe en Jesucristo. Los mezcla. Qué confuso que era Pedro. Mezclar a los judíos con los gentiles. Le estaba tratando de decir, somos todos iguales en el reino. Los judíos no entienden eso. Judíos y gentiles son salvos basados en la fe. Dice 2 Pedro 1:1, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Entenderá el pueblo judío lo que dice Pedro? Yo no sé si a ustedes le han tocado hablar con gente judía. No se puede hablar con ellos, porque ellos conocen todo. Ellos lo saben todo.
Cuando usted le trata, no, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos discutir o pelear con otras personas, sino, bueno, está bien, tú crees eso, ahí te quedas. Es muy difícil cambiar a un judío su forma de pensar y su fe. Pero Pedro estaba tratando de hacerlo. ¿Y por qué dice eso Pedro? Porque Dios no hace acepción de persona. ¿Qué diferencia hay entre los judíos y los gentiles? ¿Qué diferencia hay entre judíos y nosotros los cristianos? ¿Qué diferencia hay entre los católicos y nosotros los cristianos y los pentecostales y los bautistas? ¿Qué diferencia? Para Dios es todo igual, pero ¿sabe lo que nos hace la diferencia? Es la fe. Lo que uno cree, la doctrina que uno cree y la fe intelectual que una persona tiene en su mente. Porque la gran mayoría de los cristianos hoy en día tienen mucha fe, pero fe intelectual. Es como volver al Antiguo Testamento y le dice, Dios, si tú me das, yo te doy. Pero todavía no ponemos la mejilla. Dios, si tú me das, entonces yo te voy a servir. No, esa no sirve esa fe. ¿Por qué Pedro aclara esta situación de la fe del apóstol Pedro? ¿Por qué la aclara? Para advertir a los cristianos acerca de los burladores de la fe que van a aparecer en los últimos días. Ya estamos en los últimos días. Bueno, esto se predicó siempre en los últimos días. Hay que acordarse que el Señor 1000 años es un día es 1000 años. Entonces cuando decimos estamos en los últimos tiempos, cuidado. Porque el Señor nos mira, no mide los últimos tiempos como los medimos nosotros. Es diferente para Dios los tiempos. Pedro aclara esta situación de la fe y nos advierte a nosotros, los cristianos, de los que se burlan de la fe. Porque a nosotros nos llaman pentecostales. Una de las cosas cuando tú te conviertes al cristianismo te dicen, te lavaron la cabeza. Tu familia se aleja de ti. Algunos te consideran que eres un loco. ¿Qué le pasó a este? ¿Dejó de fumar? ¿Dejó de tomar? ¿Dejó de ser mujeriego? Mira que está al lado suyo, ya no eres más mujeriego, dile. Aunque quisiera hacerlo todavía, pero ya no. ¿Verdad? Y entonces uno dice, pero este está loco. Yo me acuerdo de mi mamá cuando estaba viva. Cuando yo me convertí al cristianismo, me saqué el anillo de boda, la media medalla, el reloj, y mi mamá me decía, te volviste loco, te lavaron la cabeza, me decía mi mamá. Se pensaba que yo me había sacado esas cosas por la religión, y no, eran cosas que me molestaban, pero no era por la religión, pero mi mamá me dice, te lavaron la cabeza. Y así nos dicen muchos a nosotros, nuestra familia, que no son cristianos, nos dicen, este está loco. Vamos a una fiesta y uno ve a todos tomando cerveza. Sí, se toman cerveza. Y uno quisiera tomarse una, ¿verdad? Y uno dice, no puedo. Y la carne dice, tómate una. Y no puedo. Estás mezclado con tu familia y tu familia te mira y mira el santulón este. Se quiere hacer el santo porque no toma una cerveza. Y así somos juzgados. Entonces el apóstol Pedro viene y nos quiere aclarar de esos que se burlan de la fe. Y dice en 2 Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor. Siempre va al Antiguo Testamento porque Pedro le está hablando a los judíos, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahora estamos en esos tiempos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero miran, el programa Majestad, los pastores Pablo y Elena Precioso están anunciando que el Señor viene. Me acuerdo, un pastor argentino predicó de la venida del Señor y dijo, hermanos, mi papá eso lo predicaba 50 años atrás y todavía no vino. Todavía no vino el Señor. Y eso es verdad. Hace 50 años atrás se predicaba que el Señor venía mañana y todavía no vino. Entonces acá viene, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias ideas, diciendo, ¿dónde está la promesa de que va a venir el Señor?
Porque desde el día que los padres durmieron, Abraham, Isaac, Jacob, durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. No hubo cambio. Y si usted se pone a pensar, tiene razón en pensar esos burladores de esa manera. Por eso nos consideran a nosotros locos. Porque decimos cosas anticipadas a la fecha. Nadie sabe el retorno del Señor, solo Dios. Pero nosotros no aceptamos que se burlen, pero tienen razón en burlarse de nosotros, que a veces nosotros decimos cosas incoherentes. Ay, cuidado, te tienes que salvar. Acepta a Jesús porque te vas al infierno hoy. Yo me acuerdo de un hermano en Argentina que oró por un vecino, 25 años, y después de 25 años se convirtió. Así que, hermana, mira a tu esposo inconverso. Ten paciencia. Espera 25 años, a lo mejor se convierte en 25 años. Ay, sí, pastor, pero tengo que aguantar los 25 años. ¿Y qué quieres? ¿Qué crees? ¿Que la fe es dormirte y amanecer y las cosas van a ocurrir rápidamente? ¡No! ¿De qué se burlaban esos judíos? Porque Pedro le decía a los judíos, y mire, si usted habla con los judíos, tiene razón. Los judíos están esperando al Mesías, y el Mesías ellos saben que va a llegar, pero ellos no dicen, mañana viene el Jesús, Jehová de los ejércitos, viene mañana, el Mesías viene mañana, no dicen eso. Vendrán burladores. ¿Se burlan los judíos de nosotros? Claro. Los gentiles también se burlan de nosotros cuando hablamos cosas incoherentes que no tienen sentido. Los judíos decían, ¿dónde está esa promesa que ustedes dicen que se va a cumplir? ¿Dónde está? Yo no veo nada. Porque ellos estaban esperando esa fe literal, intelectual. Los judíos se mofaban de la cruz de Cristo. Y recordemos que ellos están esperando al Mesías. Jesús no era el Mesías para ellos. Ellos se estaban burlando de esa segunda venida de Jesús. No del arrebatamiento, de la segunda venida de Jesús. ¿Qué me están diciendo? Se burlaban de las señales de los últimos tiempos, como fue predicado en la Biblia. Ellos se siguen burlando hoy en día de esas señales que nosotros decimos, cuidado, mañana llega el Señor. Acuérdense que un día y 1000 años es un día para Dios. 1000 años, para nosotros, 1000 años yo no voy a estar en esta tierra. Porque desde el día en que los padres durmieron, porque siempre el judío va a ir al Antiguo Testamento, se decía estas cosas, pero no ocurrieron. Ellos decían, si Abraham, Isaac, Jacob, David y todos los profetas murieron y no pasó nada, nothing happened. Lo decían en inglés. Y todo está igual desde el principio de la creación. Ahora la pregunta es, ¿cuántos cristianos piensan de esta manera? Yo me acuerdo de un tío que ya se fue. Él sabía que su sobrino era pastor, y fuimos y le predicamos el Evangelio. Todos los años que estuvimos acá en California, le predicábamos, le hablábamos de Jesús, y él decía, no te preocupes, Pablito. Cuando yo voy al cielo, y me entrevisto, porque le dijimos que San Pedro es el que está en el cielo, y abre las puertas, y bueno, cuando hablo con San Pedro, decía él, le voy a decir que tengo un sobrino pastor, y te aseguro que él me va a dejar entrar. Así piensan muchos católicos. Así piensan muchos gentiles. Estos judíos decían, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Nada sucedió. ¿Acaso tú no piensas igual? ¿Acaso tú no estás en el mundo, en las borracheras, en las orgías, en todas esas cosas que el mundo te ofrece y estás pensando igual? Ay, pastor, usted me manda textos y correos electrónicos todos los días, me aburre con sus correos electrónicos. No me mande más, por favor. Ya me cansó, porque usted me está diciendo que el Señor viene mañana, que me arrepiente. Y yo le digo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Todavía me tengo que tomar varias cervezas.
Ahora, ¿se acuerdan que Pedro y Pablo, para estar en el mismo espíritu, era muy difícil? Porque Pablo era el apóstol a los gentiles, Pedro a los judíos, pero estaban en un mismo espíritu. Pablo dice, 2 Timoteo, le dice a Timoteo 3:2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de cristianos. Diga apariencia. Pero negarán la eficacia de ella. Evita estos. Apariencia de cristianos. A veces usted no se junta con alguien o no ve a alguien y usted le dice, me parece cristiano la persona, me parece cristiana la persona. De apariencia parecen, pero adentro está el lobo, Satanás. Pero de apariencia parecen cristianos. Y a veces usted se junta con personas que el otro día estábamos con la pastora en un restaurante y aparece la mesera con sus brazos todos tatuados, su cara toda tatuada, que parecía el diablo andando. Y yo le digo a la pastora, ¿tú crees que ella es cristiana? Y me dice, bueno, Dios lee el corazón. ¿Se da cuenta? Las apariencias engañan. Y el apóstol Pablo está hablando de la apostasía de los apóstatas, que va a ocurrir en los últimos tiempos. Dice que habrá hombres amadores de sí mismo, que no hay que creerles, que tienen una fe intelectual, pero tienen mucha razón, ¿eh? Acá están esta gente, acá están. Y estos hombres, que dice Pablo, le dice a Timoteo, afirman ser cristianos. Todo el mundo dice ser cristiano, pero no han nacido de nuevo. Por eso tienen esa fe intelectual. Pablo describe a la iglesia de los postreros días, la cual es una iglesia corrupta. Hoy vivimos en el tiempo de esa iglesia corrupta, donde hay esa gente amadores de sí mismos, más que de la verdad. Y él describe la iglesia de los postreros días, que es una iglesia corrupta. Tendrán, dice, apariencia de cristianos, tienen apariencia de piedad, pero la niegan la eficacia de ella. Y dice Pablo, no te juntes con ellos. No te juntes con ellos. Ahora dígame una cosa, ¿con quién me puedo juntar yo? ¿Con quién nos podemos juntar? Porque si hablamos de apariencia y de grado de fe, ¡ay, Señor! ¿Con quién me puedo juntar yo? Con una persona que dice, pastor, yo soy cristiano, y no viene a los servicios. ¿No dice la palabra por sus frutos? ¿Con quién me puedo juntar? Pastor, mire, el Señor hizo un milagro en mi vida y Él me sanó de cáncer, pero ahora no voy a la iglesia porque estoy trabajando. ¿Con quién me puedo juntar yo? ¿Con quién? O sea que el apóstol Pablo aclara que habrá cristianos que viven de apariencia, son religiosos pero no convertidos. ¿Me está entendiendo usted? ¿Me están entendiendo en las redes? Son religiosos, pero no han nacido de nuevo. La pregunta que yo me haría hoy, ¿el Papa nació de nuevo? ¿Usted qué piensa? ¿Nació de nuevo? Si hubiese nacido de nuevo no sería Papa. Ahora la pregunta que usted me haría, pastor, ¿usted nació de nuevo? Y la pregunta que todos nos deberíamos hacer, los que están acá presentes, ¿cuántos son los que nacieron de nuevo? ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? Porque muchos cristianos hoy están a favor del aborto, de la pastillita esa que la esposa... En la televisión salió uno diciendo, ay, me olvidé de tomarme la pastilla y ahora sé que, no, pero mejor me la tomo porque la pastilla del abortito. Y otra dijo, pero hay tantas cosas que una mujer puede hacer ahora y cuidarse para no quedar embarazada y
¿Tengo que tomarme una pastilla después? Hay cristianos que piensan que el aborto es right. Muchos cristianos están a favor del homosexualismo. No sé si me está entendiendo, pastor, ¿usted no ama a esa gente? Tiene que amarlas, tiene que aceptarlas, tiene que dejarlo predicar. Muchos cristianos piensan así. Ahora, ¿qué fe tiene esa gente? Usted puede sentarse con ellos, usted puede congeniar con ellos, usted puede realmente servirse en la mesa y tener comunión con ellos. Pero ellos dicen tener la verdad, porque Dios es amor. Mire la fe. Muchos cristianos están a favor del dualismo. ¿Qué es el dualismo? Del latín duo, dos, que es una tendencia filosófica que es en oposición al monismo. Considera que el hombre se compone de dos sustancias independientes, una corporal y otra espiritual, el alma y el cuerpo, pero no el espíritu. Y nosotros decimos, Pablo dice que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero el dualismo dice, no, somos dos, acá no hay espíritu. Ahora, ¿usted se puede sentar con esa gente? Y Pedro aclara entonces que la misma fe funciona para los judíos que para los gentiles. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Pero la fe no crece sola, sino que hay que alimentarla. La pregunta que yo le hago a los padres, ¿cómo alimentas a tus hijos? Y usted me dirá, pastor, McDonald's, Jack in the Box, ellos comen, ellos se alimentan. ¡No! ¿Cómo estás alimentando a tus hijos con la fe? Le estás diciendo, como dicen las noticias, toma tu decisión cuando tienes 4 años, 6 años, ahora es 14 años. Y si tú no te sientes mujer y crees que eres hombre, cámbiate el sexo. ¿Qué te lo impide? ¿Qué es la fe que transmitimos hoy a nuestros hijos? ¿Cuál es la fe? La fe bíblica, y nuestros hijos dicen, mamá, me estás asustando, tú me dices que el Señor viene y yo no lo veo. Nuestros hijos no entienden lo que es la fe espiritual. Si tú le prometes a tus hijos un regalo, ellos quieren ver el regalo. Ellos quieren verlo. Es muy difícil que la juventud hoy tenga esa fe espiritual que nosotros los padres creemos que tienen que tener, porque ellos tienen una fe intelectual. Mamá me prometió regalarme para mi cumpleaños un viaje. Y están esperando el viaje. Pero la fe nuestra no es eso. La fe nuestra es algo que deseamos, anhelamos, pero cuando llegará no sé. Nuestra juventud tiene otro tipo de fe. Por eso ellos viven en el mundo. Por eso ellos viven en ese monismo. Son dos. El espíritu no existe para los jóvenes. No hay esencia espiritual. Ellos todo lo que ven creen. Por eso se mezclan en patotas, en grupos. Por eso cantan cantos que en vez de ser alabanza son cantos satánicos. Por eso muchos jóvenes se van a Tijuana para emborracharse. Porque acá no se pueden emborrachar. Porque ellos quieren vivir la vida loca. Y nosotros como padres queremos instruirlos y predicarles nuestra fe, que hasta muchos de nosotros ni creemos. Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo. Acá está hablando de esfuerzo. Las cosas espirituales no se logran a la fuerza, hermanos. No se logra la fuerza que tus hijos, tú los sientes ahí y le digas, tú tienes que tocar un instrumento, tú tienes que llegar a la iglesia, tú tienes que vestirte de esa manera. No se logra así hoy en día. Porque ellos... ¿Qué mamá tengo yo? ¿Qué papá tengo yo? Un papá que está bromai, una madre que está bromai. Me está pidiendo que yo me vista como en la época de Napoleón Bonaparte. No se logra hacer crecer la fe orando solamente. Tú puedes orar. Tienes una buena relación con Dios, tú puedes orar. Pero dile a tus hijos que oren para que aumente la fe. ¿Qué? No se logra hacer crecer la fe dejando de congregarse en las iglesias. No se logra hacer crecer la fe jugando
con el Facebook, como muchos juegan con el Facebook. El Facebook no es para jugar. Las redes sociales no es para jugar. Por eso muchos cuando entran, cristianos que entran en las redes sociales, socializan, pero no predican el Evangelio. Y es una vergüenza ver a cristianos que están jugando con el Facebook y perdiendo el tiempo antes de predicar las verdades del Evangelio. Para eso fue creada y Dios permite que se usen las redes sociales. Si no poniendo el esfuerzo de nuestra parte crece la fe. La fe crece, de acuerdo a la palabra de Dios, añadiendo, mi querida hermana, la ensalada que tú haces todos los días cuando tú preparas la comida. Añadiendo a la ensalada condimentos espirituales. Segunda Pedro 1:5. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas no están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una ensalada hermosa, rica, yo la comería hoy. Pero ponle este plato a tus hijos. ¿Saben qué te va a decir tus hijos? No, mamá, yo quiero un Big Mac. I want a hamburger. That's it. Por eso están gordos. Porque comen puro hamburger. Pero tú le pones un plato como la pastora sabe hacer, esa ensalada riquísima que sabe hacer. También Katrina, ¿qué ensalada sabe hacer Katrina, verdad? Ensalada que tú la saboreas, porque todas estas cosas están en una ensalada. Y uno puede apreciar la ensalada cuando la come porque tiene gusto, tiene sabor, así como el verdadero cristiano aprecia la palabra de Dios, tiene sabor. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? Es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. ¡Wow! Mire el ejemplo que yo les doy. ¿Qué hace un boxeador? Un boxeador entrena todos los días. ¿De qué manera? Corre y hace sentadillas 30 a 60 minutos. Hace calentamiento 30 minutos. Ejercicios con el saco de boxeo de 30 a 60 minutos. Ejercicios técnicos, 30 minutos. Sparring, que pelean con otro ahí, 30 minutos. Fortalecimiento muscular, 60 minutos. Recuperación y abdominales, estiramientos, 30 minutos. La virtud del boxeador se logra con esfuerzo. ¿Usted qué cree? ¿Que un boxeador se para ahí de la olla? Miren cómo quedó de la olla. Lleno de golpes quedó de la olla. Porque no entrenó, porque le dio al trago. Y eso pasa cuando uno no entrena. Y eso pasa que la fe no crece cuando uno no lee la palabra. Es lo mismo, no va a crecer la fe. ¿Cómo crees que va a crecer la fe si no hay entrenamiento? Si uno no pone esfuerzo, puede cometer errores. Como cometer errores en el boxeo. ¿Cuántos boxeos, porque no saben las reglas, boxeadores, cometen errores? Cometen errores prohibidas en el boxeo. Por ejemplo, golpear con la nuca. ¿Vieron cuando pelean? No pueden golpear con la nuca. Tienen que golpear con las manos. Golpear detrás de la cabeza del otro contendiente. Patear o pisar o morder al oponente. Había un boxeador que mordía la oreja. ¿Se acuerdan? Sujetar. Atrapar o apresar los brazos, cadera o cuello del rival, darle la espalda al contrincante, rehuir al combate. Tampoco se puede hacer tropezar, lanzar, agarrar o golpear las piernas de un rival, o bien golpearlos bajo, al nivel bajo del cinturón a la zona genital, lo cual es sancionado como golpe bajo. Ahora, si lo trasladamos esto al área espiritual, un cristiano añade virtud, no solo por obra del Espíritu Santo, sino leyendo la Biblia diariamente. Y una vez más, dígale a sus hijos que lean Biblia. ¿Qué Biblia están leyendo los jóvenes hoy en día?
¿Cómo quieren los jóvenes añadir fe? ¿Cómo queremos nosotros pensar que hay una congregación que todos los días leen la Biblia? ¡Mentira! Añadir fe diariamente. Tratar de interpretar bien la Biblia para no cometer herejías, para no cometer errores, para no pegarle en la nuca al contrincante. Añadir fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. ¡Wow! ¿Qué es el conocimiento? Es la facultad que tiene el ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Ahora, el conocimiento se adquiere a través de la capacidad que tiene el ser humano de identificar, observar y analizar los hechos y la información que le rodea. No todo lo que brilla es oro. ¿Qué conocimiento tiene hoy el pueblo de Dios en la iglesia? ¿Cuál es el conocimiento? Hable con alguien, le va a decir, y yo mañana tengo que trabajar, y el martes tengo que trabajar, y el miércoles tengo que trabajar, y el jueves tengo que trabajar, y el viernes tengo que trabajar, y el sábado que se suponía que tenía que descansar, también tengo que trabajar. Y el domingo, ¿qué es el domingo? ¿Qué era lo que tenía que hacer el domingo, dicen los cristianos? Hoy me olvidé. Jani, ¿me recuerdas que tengo que hacer el domingo? ¡Tienes que ir a la iglesia! ¿Y por qué? Porque eres el pastor. ¡Ay, Señor! Hasta los pastores se olvidan de ir a la iglesia. O sea que el cristiano no se deja llevar por informaciones que los noticieros dan. Porque los noticieros dan informaciones políticas que no son la realidad. Pero a eso le creemos. Le creemos a un Walter Mercado, que no está más acá en esta tierra, pero todo es amor. Que le creemos a los psíquicos, nos hacemos leer las manos, le creemos a cualquier persona menos a Dios. El cristiano no se deja llevar por supuestas buenas predicaciones que se escuchan. Porque pueden ser buenas predicaciones, porque uno grita, pero eso no quiere decir que la persona está predicando la verdad. Mira, si tú quieres escuchar buenas predicaciones, deja que tu esposa te grite. Vas a ver qué buena predicación. Deja que tu esposa te tire la oreja. Vas a ver, mire, ellas predican, son bárbaras para predicar. Y predican con fuerza, ¿eh? ¡Wow! Gritan, levantan la voz. ¡Wow! El cristiano no se deja llevar por informaciones del Facebook. ¿Qué informaciones sacas en el Facebook? Tonterías. Sino que el cristiano adquiere conocimiento a través de la lectura de la palabra diaria, la oración y la lectura de la palabra, oración y lectura, oración y lectura, oración y lectura. ¿De qué sirve que estemos adorando a Dios 2 horas, cantando cantos de alabanza, danzando, transpirando y tirándome en el suelo cuando yo no conozco nada de la Biblia? Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Otro componente de la ensalada, dominio propio. Dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. ¿Qué quiere decir el dominio propio? Evitar enojarme. Enojarme o molestarme cuando te enfrentas a alguien que no tiene tu misma doctrina. ¡Ay! No, yo no acepto al pastor Pablo Precioso porque como pega duro. Y me enojo. Y ya se vaya el dominio propio. ¿Cómo le podemos enseñar eso a nuestros hijos del dominio propio?
Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio patience en inglés. ¿Cómo sé inglés, verdad? Patience. Inglés, paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La capacidad de sufrir y tolerar al que duerme contigo. Por favor, para de roncar. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas y ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Eso se llama patience, paciencia. Y la paciencia va ligada con la fe. Dominio propio en la ensalada, paciencia con la fe. Ay, pero viene un hermano, ay, pero me ofendiste. Dale la otra mejilla, dice el Señor. Ah, sí, pero no, me ofendió. Necesitamos tener paciencia con los recién convertidos. ¿Quién tiene paciencia con los recién convertidos? Recién levantan la mano a Cristo. Vienen con una medalla que tienen a Cristo crucificado. Vienen con una medalla que tienen a la Virgen de Guadalupe. Y nosotros levantó la mano y tenemos que tener paciencia. No tienen grado de fe, pero hay que tenerles paciencia. Y a veces la paciencia hace que le aceptemos la barbaridad que ellos dicen y hacen, porque son bebés espirituales. Necesitamos tener paciencia con el marido inconverso. Es bueno que las mujeres por lo general se convierten primero. Ellas van 7 días a la iglesia, 7 días que no se pierden un servicio. Se olvidaron de hacerle la comida al marido, se olvidaron de lavarle la ropa, pero ellas son cristianas. Ellas no pierden un servicio, y cuando lo ven al viejo, al gordo, lo quieren destruir, se lo quieren comer. Porque todavía es inconverso. ¿Usted cree que ese hombre se va a convertir con una mujer santa? Hay que bajar a esas mujeres santas. Hay que ponerlas en los pies en la tierra. Si tienes un marido inconverso, no lo vas a ganar para Cristo subiéndote a la santidad, sentándote a la diestra del Padre. Yo me acuerdo de una persona que el esposo le decía, ¿me acompañas a Las Vegas? Le decía a la esposa. Y la esposa le decía, ¿a Las Vegas? Es un lugar satánico, yo no voy. El esposo se iba solo. Y allá se encontró otra. Pastor, ¿usted qué me quiere decir? ¿Que la esposa lo tiene que acompañar a Las Vegas? La esposa lo acompaña y le dice, Hani, no pierdas el tiempo en las mecanitas, vas a gastar dinero. No, ¿verdad que no sirve esto? Le vas tratando con ese hombre. Mira, esa cerveza te va a hacer mal. Y quieres un poco, bueno, te voy a probar un poco. No te hagas la santa, hermana, porque de santa tú no tienes nada. Eres pecadora. No vas a ganarte a tu esposo mostrándole santidad, inventando la santidad, porque no eres santa. Santo es uno solo y se llama Jesucristo. Añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Piedad es un sentimiento de compasión o misericordia por alguien que sufre. Saben que David tuvo piedad de Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Ustedes conocen la historia. Él tuvo piedad. Segunda Samuel 9:6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset,
Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Esto es tremenda misericordia que un rey hace. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y Saúl era enemigo de David, lo quería matar. Pero miren David lo que hace. Tremenda misericordia. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. A la piedad, afecto fraternal. ¡Qué ensalada rusa! Y el afecto fraternal es el amor y cuidado de los compañeros cristianos, el uno hacia el otro, todos siendo hijos del mismo Padre Celestial. Afecto fraternal, el ósculo santo, te extraño porque no llegas a la iglesia, te amo a pesar de... ¿Por qué Messi es el mejor jugador del mundo? Porque la gente le muestra amor. La gente le muestra amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor, un abrazo, un beso, un ósculo santo. Te extrañé, mi hermano. Te necesito a mi lado. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, somos mentirosos. Añadid a vuestra fe virtud y al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Y por último dice, ahora, amor. Dios es amor. Mire cómo termina la ensalada del apóstol. Y dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben lo que es el amor? El amor es ver ayer en la cruzada a un homeless que entró al servicio, un americano, un homeless. Yo lo encontré abajo. ¿Sabe lo que hizo él? Cuando me vio a mí, se puso a orinar al lado de mi carro. Y me vio. Y él estaba tranquilo orinando. Y ese hombre que estaba orinando me vio a mí, me siguió y subió al servicio. Un americano. Un homeless. Y un ujier se le puso al lado. Y donde él se movía, el ujier se movía. Si quería ir al baño, el ujier lo seguía. Si quería, ahí lo seguía. Y yo lo observaba. Amor. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo podemos amar a un homeless así? ¿Cómo podemos amar a una persona que entra a un servicio y sabemos que está online? Que puede abusarte de su hijo, de tu hijo, tu hija. Que puede causar un destrozo en ese momento. Tú no sabes cómo reacciona esa persona, pero Dios dice, tienes que amarlo. Pero yo no vi a nadie que lo abrazó. Si hubiese sido Jesús, se lo hubiese acercado. Lo hubiese abrazado. Amar a Dios y a tu prójimo es el mandamiento inicial. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Mire, podemos hablar en lenguas. Ayer al final lo voy a grabar ese pedazo y lo voy a subir a las redes, porque hubo un hermano, un solo hermano que habla en lenguas. Algunos otros hablarán, pero no hay too many. Pero él profetizó y dio un mensaje en lenguas con interpretación. Al final les dio la interpretación y el mensaje en lengua a 25 varones, sacerdotes de Jehová, que se pararon. Me impactó ese mensaje. Qué tremendo cuando Dios le da sabiduría y profecía y mensajes en lengua bíblicos, y tremendo como ese hermano finalizó el servicio ayer, mejor que mi predicación, con un mensaje que Dios envió del cielo.
Y empezó a profetizar. Y los hermanos que estaban ahí empezaron a llorar. Dios estaba en ese lugar ayer. Hace tiempo que yo no siento la presencia de Dios como la sentí ayer. ¿Por qué tenemos que añadir estas cosas? ¿Qué dice 2 Pedro 1:8? Porque si estas cosas están en vosotros. Gracias, hermano. Thank you very much. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos. ¿Cuántos cristianos viven sentados en una silla sin hacer nada? Sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ociosos. Es una persona que está sin hacer nada. Dile al que está al lado tuyo, Dios te está hablando, dile. Al que está ahí al lado, dile ahí al que está sentado al lado tuyo, Dios te está hablando. No te veo haciendo nada para Dios. Pero pastor, usted no sabe que tengo hijos pequeños. Cuando mis hijos crezcan voy a hacer algo para Dios. Y esta otra hermana, pero tus hijos ya están grandes, pero todavía no. Cuando salgan del college, voy a empezar a hacer algo para Dios. Y esta hermana, mis hijos se graduaron del college y ya se fueron a vivir solos. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, me quedo en mi casa mirando televisión. Hay muchos cristianos que tienen esa fe de quedarse en su casa. El autor a los Hebreos, y estoy terminando con esto, dice algo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora es fácil usar Hebreos 11, pero muchos cristianos tienen una fe ciega. Una fe ciega. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cómo puede ser que 30 mujeres católicas, allí al lado de la iglesia en San Gabriel, en la Casa Community, en el programa de Alcohólicos Anónimos que ahora se llama Al-Anon, 30 mujeres católicas los miércoles iban ahí, seguido, porque sus maridos eran borrachos. Y ahí les enseñaban cómo tratar con un hombre borracho, pero no divorciarse del borracho. Y mujeres católicas, 30, aguantaban a sus maridos. ¿Y cómo puede ser que una cristiana no aguante a nadie? La convicción de lo que no se ve, por eso no se consigue cruzando los brazos la fe. A todos Dios nos dio una medida de fe, pero nosotros depende de hacerla crecer. De nada funciona decir que tenemos fe si no la ponemos por obra. La fe te lleva a hacer cosas que otros no harían. La fe te hace permanecer firme en el medio de la oposición, aferrarte al propósito de Dios por encima de toda adversidad. Lo que hace es crecer tu fe en la palabra de Dios, pero lo que la ejercita son las pruebas y las dificultades en tu diario vivir.
¿Sabe que mucha gente tiene años de ir a la iglesia? Ayunan, oran, hablan en lenguas y un sinnúmero de cosas, pero siguen siendo enanos en la fe. Tú le preguntas dónde está Adán y hasta te dicen está en el cielo. Tú le preguntas quién es la esposa de Adán y ya ni saben quién es la esposa o quién fue. Los gigantes de la fe son aquellos que no se conforman con vivir todo el tiempo de la misma manera. I don't want to be the same people. I want to change. I need to change. I need to grow in my faith. Yo no sé si tú estás conforme en la fe que tienes. Yo no. Yo no. Yo quiero creer que Jesús levanta a un paralítico. No quiero inventar que el hombre lo levanta. Quiero creer que Jesús te devuelve la vista. Quiero creer que Jesús hace milagros de sanidad. Lo quiero creer. Pero usted no lo ve, pastor. No me interesa verlo. Solo lo creo. Yo no sé cuántos han crecido en esa fe desde que empezaste a ser cristiano. O sigues siendo un enano. O no creciste. Y no es tiempo de buscar excusas mientras el hermano Roger viene y la pastora viene. No es tiempo de buscar excusas. Es tiempo de saborear esa ensalada que la esposa prepara, con gusto, con sabor. ¡Qué tremenda ensalada que uno se come! Cuando todas estas cosas que componen la fe te hacen decir, ¡qué rico que es esto! ¡Qué rico! Yo no me quiero perder esa ensalada que mi esposa hace. Voy a dejar que la pastora ore y que el hermano nos dirija con un canto para finalizar, y queremos invitarte hoy a las 5 de la tarde, recuerda, en la iglesia Betel con el pastor Adonaín, a las 5 estamos